Saludos y bienvenidos a otra entrega vibrante de El Archivo de México. En esta ocasión nos adentraremos en los recuerdos y anécdotas que hicieron historia en algunos de los centros nocturnos más emblemáticos de la Ciudad de México a lo largo de distintas décadas. En esta edición evocaremos experiencias que dejaron una huella imborrable tanto en la memoria colectiva como en el alma cultural de la capital. Nuestro propósito es despertar esa chispa de nostalgia y, al mismo tiempo, invitarte a compartir tus propias vivencias. Prepárate para viajar en el tiempo y reencontrarte con instantes inolvidables que marcaron épocas muy especiales. Acompáñanos en este recorrido por la historia nocturna de la ciudad, que iniciamos con el legendario Salón Tenampa. Fundado en 1925 y ligado desde sus inicios al universo del mariachi, esta cantina fue escenario de las primeras presentaciones de grupos e intérpretes que, durante los años 20, impulsaron la popularidad de este género musical hasta convertirlo en un símbolo nacional. El responsable de traer esta idea a la capital fue Juan Indalecio Hernández Ibarra, dueño de una cantina en Guadalajara que decidió arriesgarse con un proyecto similar en la Ciudad de México. Eligió un punto estratégico, la calle Honduras, junto a la Plaza Garibaldi, al norte del centro histórico. En ese entonces, la plaza era un espacio de convivencia y entretenimiento, libre de las restricciones de oficinas públicas o instituciones religiosas, y al mismo tiempo perfectamente situada en el corazón de la urbe. Así nació la popularidad del Tenampa, convenciendo a Concho Andrade de presentar allí a su grupo. Hernández replicó el estilo y la instrumentación original de los músicos tradicionales, preservando la autenticidad del mariachi. Fue entonces cuando Andrade tomó la decisión de quedarse en la Ciudad de México, dejando atrás su origen en Cócula. La esencia del lugar también se reflejaba en su cocina. Amalia Díaz, esposa de Hernández, ofrecía un menú inspirado en recetas jaliscienses como la birria, acompañada del famoso ponche de Granada. Desde esos primeros años, el Tenampa se consolidó como un templo de la música vernácula, manteniendo vivo el amor por el mariachi. Pero la historia nocturna no se limita a Garibaldi. En el corazón de la zona rosa, en la esquina de Génova y Hamburgo, destacaba en los años 80 el centro nocturno Passe Partout. Este espacio se convirtió en escenario de agrupaciones musicales que estaban de moda desde los 60 hasta los 80. Sin embargo, antes de llevar ese nombre, se conocía como Can, y alcanzó gran notoriedad gracias a la intensa campaña de difusión encabezada por el inigualable Loco Valdés, quien en televisión y radio, a partir de 1967, promovía su ambiente singular. Y sin alejarnos de esa misma zona, llegamos al famoso Centro Nocturno 77, ubicado en la calle de Londres, otro punto clave en la historia del entretenimiento capitalino. Durante la segunda mitad de los años 70, el paisaje de la zona rosa mostraba una fisonomía muy distinta a la que conocemos hoy. Justo a la derecha del célebre 77, en el lugar que actualmente ocupa el Cabaretito, funcionaba una sucursal del Banco Serfín, hoy Santander. Y si uno cruzaba la calle Niza, se encontraba con un edificio de oficinas que lamentablemente fue derribado tras los sismos de 1980. En medio de este entorno, el Cabaret 77 brillaba con fuerza, pues su cartelera reunía a las vedettes más famosas de aquella época, convirtiéndose en uno de los sitios de mayor atractivo nocturno. La zona rosa se volvió un referente gracias a la convivencia de cabarets, boutiques y galerías de arte que la dotaron de un aire cosmopolita y vanguardista. Esa reputación, nacida en los años 70, se ha mantenido a lo largo de las décadas, consolidando al barrio como un espacio emblemático y distintivo dentro de la Ciudad de México. Unos años antes, en la colonia Guerrero, justo a la esquina de Moctezuma y el eje de Guerrero, existía otro sitio que marcó huella: el Cabaret Jardín. Una fotografía tomada a finales de 1967 nos permite imaginar la vida vibrante que allí se desarrollaba. Este cabaret alcanzó gran notoriedad en la década de los 60, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible dentro de la vida nocturna de la zona. Al igual que muchos otros espacios distribuidos en los barrios céntricos de la capital, el Cabaret Jardín formaba parte de una cultura nocturna moderna, diversa y llena de color. Sin embargo, el destino urbano fue implacable. Toda esa acera fue demolida pocos años después para dar paso a la ampliación del actual Eje 1 Poniente, un cambio que transformó la fisonomía de la ciudad y borró de golpe aquellos espacios de convivencia. Pese a ello, su recuerdo permanece grabado en la memoria de quienes vivieron esas noches únicas. En paralelo, la capital contaba con recintos que trascendían el concepto de cabaret. Uno de ellos fue el Teatro Folies Bergère, inaugurado el 15 de octubre de 1936 por el empresario Joseph Furstenberg, un visionario de las carpas teatrales. Antes había administrado el Salón Mayab,
pero al recibir la oportunidad de remodelar el antiguo Teatro Garibaldi, decidió transformarlo y rebautizarlo como Folies Bergère, rindiendo homenaje al legendario Folies Bergère de París. Este espacio se convirtió en cuna de espectáculos de revista, variedades y comedia, albergando a figuras inolvidables como Cantinflas, Agustín Lara y Toña la Negra, quienes hicieron temporadas memorables que aún resuenan en la historia del entretenimiento capitalino. Muy cerca de allí, en la calle Libertad de la Colonia Guerrero y próximo al Cine Apolo, se erigía otro escenario de gran prestigio, el Teatro Tívoli. Abrió sus puertas el 13 de septiembre de 1946 y rápidamente se consolidó como uno de los recintos de revista más destacados de la ciudad, atrayendo multitudes con su propuesta fresca y elegante. Y si hablamos de grandeza, pocos centros nocturnos alcanzaron la categoría de leyenda como lo hizo el Capri, instalado dentro del icónico Hotel Regis. Aunque este hotel ya gozaba de renombre por sus baños de vapor, su cine e incluso una pista de hielo, fue en 1948 cuando marcó un antes y un después con la inauguración de su centro nocturno. El Capri no solo fue sinónimo de lujo y modernidad, sino que también se ganó el título de quizás el más prestigioso en toda la historia de México. El Capri sobresalía por ofrecer un ambiente mucho más sosegado que otros cabarets de la época, lo que lo convirtió en punto de encuentro de intelectuales, periodistas y figuras de la farándula. Durante décadas fue el epicentro de la vida nocturna capitalina, y lo más sorprendente es que no se limitó a ser una moda pasajera. Más allá de tendencias y cambios generacionales, se mantuvo firme como el mejor centro nocturno por más de 40 años, símbolo de elegancia y continuidad. Se cuenta que la primera gran estrella que pisó su escenario fue Agustín Lara, mientras que la última, en una noche trágica antes de su devastación durante el sismo de 1985, fue la vedette Mara Amaru. Con el paso del tiempo, el Capri evolucionó en un cabaret distinguido, donde las vedettes alcanzaron la categoría de auténticas estrellas. En un México marcado por la rigidez social, este recinto transformó el erotismo en un arte escénico que desafió las convenciones de la sociedad conservadora del siglo XX. Otro ícono de la vida nocturna fue el Waikiki, un cabaret que llegó a ser considerado como la casa de todos. Situado en la primera cuadra del Paseo de la Reforma, muy cerca del Caballito, funcionó entre 1935 y 1955. En la actualidad, su espacio lo ocupa un hotel, pero en su época fue célebre por ser acogedor, accesible y abierto a todas las clases sociales, tanto mexicanos como extranjeros. El Waikiki albergaba una impresionante organización: 190 mesas, 30 meseros, 10 ayudantes, 3 cantineros, 2 jefes de piso, una encargada del guardarropa, 6 guardias en la entrada y un maestro de ceremonias que daba vida al espectáculo. Sus rumberas, vestidas con trajes brillantes y atrevidos, interactuaban con los asistentes, mientras el auge del mambo impulsaba su popularidad. No era raro ver sus nombres resplandeciendo en marquesinas, lo que lo convirtió en un cabaret recurrente dentro de las películas de la época de oro del cine mexicano. Y en la esquina de Gutiérrez Nájera 291, en la pintoresca colonia obrera, se levantó otro recinto legendario, el Barba Azul, considerado el último y más célebre cabaret de la zona. Inaugurado el 5 de mayo de 1950, fue fundado por un refugiado español de la Guerra Civil que, tras llegar a México, abrió varios locales nocturnos, siendo este el más exitoso. Su origen fue humilde. Comenzó como una cervecería de barrio que supo adaptarse rápidamente a las transformaciones del entretenimiento nocturno en la ciudad. Con el tiempo, se consolidó como un sitio inolvidable, aunque no exento de críticas. Algunos sectores lo consideraban un desafío a la moral, pero la realidad era innegable. El Barba Azul llegó a emplear 180 trabajadores y a recibir a más de 500 asistentes en una sola noche. En plena era de rumberas y vedettes, este cabaret se convirtió en el corazón de la diversión en la colonia obrera. Y lo más sorprendente es que, pese al paso de los años, el Barba Azul aún sigue en pie, ofreciendo sus servicios y conservando su espíritu festivo. No muy lejos de allí, en el número 9 de la calle Atenas, en la colonia Juárez y junto a la Secretaría de Gobernación, floreció a finales de los años 30 otro centro nocturno de ensueño, el Patio. Este recinto se distinguía por sus balcones que ofrecían vistas privilegiadas a los espectáculos, convirtiéndolo en un lugar elegante y único por donde desfilaron innumerables artistas que marcaron toda una época. En el Patio, la atmósfera era incomparable. La clientela, impecablemente vestida con trajes de etiqueta y vestidos elegantes, otorgaba al recinto un aire sofisticado y vibrante. No era extraño encontrar entre sus mesas a personalidades de la época de oro del cine mexicano,
así como a figuras destacadas de los años 60 y 70 que con su presencia reforzaban el prestigio del lugar. Su esplendor alcanzó su punto máximo en la década de los 80, cuando incluso albergó ceremonias de los premios Ariel, consolidándose como uno de los epicentros culturales y artísticos de la capital. La Marquesina, amplia y luminosa, se convirtió en un ícono de la vida nocturna capitalina. Además, el patio era un espacio codiciado para eventos privados de empresarios y personalidades influyentes, lo que aumentaba aún más su exclusividad. Durante años, incontables artistas de renombre desfilaron por su escenario, ofreciendo espectáculos memorables que marcaron generaciones. Sin embargo, en 1994 llegó el final de una era. El lugar cerró sus puertas, dejando tras de sí un legado imborrable en la historia del entretenimiento nocturno de México. En el número 32 de la calle Mina, en la colonia Guerrero, se levantó un cabaret mítico conocido como King Kong. Este antro, que alcanzó enorme popularidad en los años 80, se distinguía por su ambientación selvática, sonidos de aves que resonaban en el aire, ficheras envueltas en perfumes intensos y la imponente figura de un gorila gigante recibiendo a los visitantes en la entrada. Todo formaba parte de un espectáculo diseñado para transportar al público a un mundo distinto. Posiblemente inaugurado hacia finales de 1978, el King Kong rápidamente se convirtió en un lugar frecuentado por personalidades del espectáculo, escritores y personajes de la vida nocturna capitalina. La colonia Guerrero, en aquellos años, albergó numerosos cabarets de distintos estilos, algunos de lujo y otros más accesibles, lo que la convirtió en un verdadero núcleo de entretenimiento. Con su concepto único, el King Kong se consolidó como uno de los recintos más recordados de aquella vibrante época. Y en pleno corazón de la zona rosa, sobre la calle de Florencia y a pocos pasos del Ángel de la Independencia, se encontraba otro sitio inolvidable, el Marrakech. Reconocido por su famoso eslogan, este complejo reunía 4 salones con distintas atmósferas: Casablanca, La Madeleine, Meraco y Valentinos. Allí convivían la música en vivo, la pista de baile y la energía de una auténtica discoteca. Figuras estelares de la televisión y personalidades como Nelson, Nedo, el propio Loco Valdés encontraron en este espacio un escenario innovador para presentarse, dándole al Marrakech un lugar privilegiado en la historia de la vida nocturna capitalina. El Marrakech también se distinguía por ofrecer un espectáculo alternativo inspirado en el popular programa de televisión La Carabina de Ambrosio, adaptando su humor y estilo para complacer a un público que buscaba un ambiente más elegante. Esta fusión de entretenimiento televisivo y cabaret creó una experiencia única que lo consolidó como un epicentro multifacético y vibrante dentro de la vida nocturna de la zona rosa. La Ciudad de México, vasta y siempre cambiante, ha albergado lugares míticos que dejaron una huella profunda en generaciones enteras. Uno de esos recintos inolvidables fue Rocotitlán, un foro que nació en 1985 gracias a la visión de Sergio y Fernando Arau, integrantes de Botellita de Jerez. Pronto se ganó el título de la Casa del Rock en la capital, ya que abrió sus puertas a agrupaciones alternativas que no tenían otros espacios para presentarse. Para la juventud, Rocotitlán se convirtió en un refugio, un sitio de recreación y libertad en tiempos donde el rock en español vivía un auge sin precedentes. Su inauguración coincidió con la víspera del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985, un hecho que marcó profundamente a la ciudad y al propio recinto. En su primera etapa, ubicado en Avenida de los Insurgentes, destacaba por un enorme mural que retrataba a los rockeros más fieles al lugar. La obra fue realizada por el artista Gerardo Montaño, quien además de plasmar la esencia del foro, colaboraba organizando presentaciones, diseñando carteles y programando eventos. En 1989, Rocotitlán fue rescatado por Tony Méndez, quien lo trasladó a la colonia Nápoles, etapa a la que comenzó a forjarse su leyenda. Más adelante, en 2001, se mudó a la zona de Miramontes, donde con el apoyo de Jorge Pantojas se transformó en un verdadero tesoro cultural. Ya no era solo un foro musical. Allí se podía encontrar una diversidad impresionante de productos, desde discos, películas y libros hasta revistas, fanzines, ropa, pinturas, fotografías y carteles. De este modo, Rocotitlán trascendió lo musical para convertirse en un epicentro cultural en toda regla. La construcción que lo albergó tiene también una historia accidentada. Levantada en 1954 como salón de baile bajo el nombre de La Terraza, más tarde adoptó el título de Terraza Casino, en Insurgentes Sur 953 esquina con Pensilvania, en la colonia Nápoles. Sin embargo, en 1980 ocurrió una tragedia. Un cliente molesto por la cuenta provocó un incendio,
y como las puertas de emergencia estaban bloqueadas, el hecho terminó en desastre. Después de permanecer abandonado durante años, el edificio fue recuperado para diferentes etapas. Primero funcionó como club nocturno para rockeros bajo el nombre de Rocotitlán, y más adelante se convirtió en un restaurante de cortes argentinos. Cada una de estas metamorfosis refleja cómo esos lugares de variedades y encuentro nocturno han quedado grabados en la memoria de quienes vivieron aquellas décadas intensas y llenas de música. Muchos de estos recintos han desaparecido y otros aún resisten, conservando la esencia que los hizo memorables. Si quieres conocer su antes y después, visita el canal de México Retro y suscríbete para no perderte nuevas historias. Concluimos este recorrido por la vida nocturna de la capital, pero pronto regresaremos con más recuerdos que marcaron a nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos en esta edición del Archivo de México. ¡Hasta pronto!